Ayer, gracias a Dios, pudimos tener la reunión que esperábamos tener con las familias allá del centro. Varias familias de acá nos acompañaron. Fue un tiempo muy bonito de comunión. Hablábamos con mi esposita que de alguna forma fue como recordar los viejos tiempos cuando comenzó esta iglesia que antiguamente se llamaba Familias Fuertes, porque el local se parece un poco y bueno, fue algo muy bonito, fue algo muy bello. Entonces, ya por este año no vamos a tener más actividad allá en el centro, en la fundación, pero Dios mediante el otro año vamos a continuar con el trabajo. Entonces, como saben, están todos bienvenidos a lo que puedan aportar allí con lo que se está haciendo. ¿Listo? Bueno, se acabó el año, ¿no? Se acabó el año. Ustedes seguramente van a tener nuevos propósitos para el año que viene, ¿verdad? ¿Sí? Todos hacemos buenos propósitos para el próximo año. Yo tengo un buen propósito que proponerle a usted. ¿Qué le parece este buen propósito de nunca más llegar tarde a la iglesia? ¿Qué tal ese propósito? Suena muy bien, ¿cierto? El firme propósito de no volver a llegar tarde a la iglesia. No a las 11, a las 9, no a las 9:30, a las 9. Ese es un maravilloso propósito. Seguramente usted tendrá más propósitos. Un propósito muy común que yo he visto que la gente tiene a principio de año es asistir fielmente al gimnasio, ¿cierto? O por lo menos empezar a darle vueltas al parque, hacer algo, hacer algo. Y se acordarán de mí, cuando llegue enero, los gimnasios van a poner unos avisos gigantescos, la promoción, pague la inscripción de todo el año y muy barato. El que no le alcanzó para el gimnasio, al menos usted lo va a dar dando vueltas en las canchas de los parques, porque todos tienen ese propósito. Las personas que se inscriben a los gimnasios lo hacen porque de alguna forma creen que al inscribirse al gimnasio se van a obligar a sí mismos a asistir. Y el gimnasio sabe que la gente piensa así, por eso ofrece esas promociones. Pero nosotros conocemos la realidad. Muchas de esas personas, a las pocas semanas de estar yendo, van a abandonar la rutina o solamente van a ir de vez en cuando. ¿Por qué? Porque pagaron la inscripción, ¿verdad? Pero sí, esa plática se perdió porque finalmente, pues, inscribirse no es suficiente. Hay que inscribirse, pero también es necesario entrenarse. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Hay que inscribirse, pero también hay que entrenarse. Así también pasa en el cristianismo. Igual, igual. Hay muchas personas que, por decirlo de alguna manera, se han inscrito en la iglesia, pero no se están entrenando en la piedad. Están en la iglesia, de hecho, aquí estamos, ¿sí? Este sermón es para nosotros, estamos aquí en la iglesia, pero no todos los que estamos en la iglesia estamos entrenándonos espiritualmente, entrenándonos en la piedad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo eso, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene ganancia en esta vida presente y en la vida futura. Entonces, ¿cómo es esto de ejercitarse en la piedad? Vean, no es por antigüedad, no es por antigüedad que uno puede ser más fuerte espiritualmente, no. Porque pueden haber personas que ya llevan muchísimos años asistiendo a una congregación, 20 años, 30 años, y sin embargo siguen siendo cristianos débiles, flojos, impuntuales, desordenados, tropezando con los mismos pecados de hace 20 años. Continuamente personas muy débiles en su fe ante las pruebas. Cuando llega una crisis a su casa, ya quieren abandonar la iglesia y otra vez. Son como niños, pero niños que tienen 20 años, 30 años. Son raros, ¿verdad? Uno se da cuenta que si el niño ya cumplió 10 años y todavía mide 40 centímetros, hay algo que no está funcionando bien en él, ¿verdad? No hay que ser científico para saberlo. Bueno, así hay muchos cristianos que aunque llevan muchos años, todavía no han crecido, no se han fortalecido en la piedad. Y también es posible encontrar en las iglesias a hermanos que apenas llevan
un par de años y ya son muy maduros, muy fuertes, capaces incluso de guiar a otros a Cristo. Porque el asunto no es la antigüedad de la inscripción, el asunto es el trabajo, igual que en el gimnasio, igualito. Entonces, este sermón trata acerca de eso, de cómo hacemos nosotros para entrenarnos en la vida cristiana. ¿Cuál es realmente la diferencia entre el cristiano que lleva 20 años en la iglesia y es débil y aquel que acaba de empezar pero ya está fuerte? ¿Qué hace la diferencia entre estas dos personas? La diferencia está en el uso que cada uno decida darles a los medios de gracia. Pastor, ¿qué son los medios de gracia? Los medios de gracia, hermanos, son recursos que Dios nos ha dado, son herramientas espirituales a través de las cuales Dios obra, Dios trabaja en nuestras vidas. Incluyen actividades, ceremonias que Dios ha dejado para que nosotros nos ejercitemos, para que crezcamos espiritualmente. Entre los medios de gracia tenemos el estudio de la palabra, la oración, el bautismo, la Santa Cena, el compañerismo cristiano, la adoración pública, el ayuno, el uso de los dones espirituales, el servicio, el ofrendar, el evangelizar, el orar unos por otros. Les mencioné 12 de esos medios de gracia y es posible que pueda nombrar otros más. Estos llamados medios de gracia que les estoy diciendo, se llaman así porque nos ayudan a experimentar la gracia. ¿Por qué se llaman medios de gracia? Porque nos ayudan a experimentar la gracia. ¿Cuál gracia? El amor de Dios en nuestras vidas. Quiero que esto quede muy, muy claro. Vean, no se trata de hacer un montón de cosas en la iglesia simplemente para ser mejores personas, para ser personas más puntuales, más ordenadas, más bonitas. No, se trata de echar mano de todos estos recursos que les estoy diciendo para experimentar de una forma más viva el amor de Dios. Para eso son los medios de gracia, para que experimentemos esa gracia, ese amor de Dios. La vida cristiana en sí misma es una vida de gracia. Por la gracia de Dios somos lo que somos, amén. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios, sí, es verdad. Pero hay maneras de aumentar la forma como experimentamos esa gracia en nuestras vidas. Escuche bien lo que yo le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que por orar más o por leer más la Biblia o por venir a la iglesia, Dios lo va a amar más a usted. No. No. Dios nos ama, todo lo que nos ama, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Esa es la medida del amor de Dios. No son obras que nosotros hacemos para que Dios nos ame más, ni tampoco son obras para ganar la salvación. ¿Está eso claro? Los medios de gracia son canales, canales, vías, vehículos a través de los cuales todos los beneficios de la obra de Cristo llegan a nuestras vidas. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, a través de esa lectura de la Biblia, tú experimentas el amor de Dios por lo que Cristo hizo por ti. Cuando tú estás en oración allí de rodillas, la oración te va a permitir experimentar ese amor de Dios que está basado en lo que Cristo hizo por ti. Todos los beneficios de la cruz llegan a nuestras vidas a través de estos medios de gracia. ¿Ven? Así funcionan los medios de gracia y ese es su propósito. ¿Por qué es importante crecer en la gracia? ¿Por qué es importante cada vez experimentar más este amor de Dios? Porque la Biblia nos manda a hacerlo. Miren 2 de Pedro 3, del 17 al 18. 2 de Pedro 3, del 17 al 18. Les voy a dar un poquito el contexto para que
vean de qué está hablando allí Pedro. Pedro está hablando en segunda de Pedro acerca de los falsos maestros, de las herejías que ellos promueven, y él le dice a sus remitentes, a sus receptores, perdón, les dice que se alejen de esas personas y que en lugar de seguir a sus falsos maestros, ellos crezcan en la gracia. Dice allí segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean estas dos verdades, hermano. Tenemos que crecer ¿en qué? En la gracia. ¿Y en qué más? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas son importantes, son las más importantes en la vida cristiana. Yo tengo que cada día experimentar más esta gracia, este amor de Dios, y tengo que cada día conocer más a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ven? De eso se trata ser cristiano, experimentar el amor de Dios y conocer a Jesucristo. Ahora, pregunto, tú que eres cristiano, dime, ¿tú crees que ya conoces lo suficiente a Jesucristo? No. ¿Cómo podríamos? Entonces, ¿cuántos necesitan crecer en el conocimiento de Jesucristo? ¿Cuántos de los que están aquí creen que ya han experimentado la gracia, el amor de Dios en toda su dimensión, en toda su magnitud? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos crecer en la gracia? Todos. ¿Ven? Pablo también habla de eso en Efesios 4, cuando él dice que se requiere de una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos comprender la anchura, la altura, la estatura, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allá? Que necesitamos crecer en ese conocimiento, necesitamos experimentar cada día más el amor de Cristo. Vean, esto que les voy a decir es demasiado importante. A partir de esto se construye todo. La vida cristiana no está basada en nuestro amor para con Dios. La vida cristiana está basada en el amor de Dios para con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ven? Jesús dice, en Juan capítulo 15, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces, en la medida en que tú entiendas cuánto te ama Jesús, vas a ser un mejor cristiano. En la medida en que tú disfrutes más del amor de Dios, vas a ser un hombre, una mujer más piadosos. De eso se trata. Por eso son importantes los medios de gracia, porque nos ayudan a crecer en esa experiencia y en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Crecer en la gracia entonces es, esta bendición, ¿no? De experimentar el amor de Dios. Pero ¿cómo se vive eso adentro en el alma? ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en esta gracia? Bueno, cuando uno está creciendo en la gracia, está incrementando su estatura espiritual. ¿A cuál estatura tenemos que llegar? A la estatura de Cristo. Entonces, uno va creciendo en estatura. Pero no solamente va creciendo en estatura, sino también en fuerza espiritual. Es normal que una persona recién convertida caiga constantemente en las trampas del diablo, crea mentiras del diablo, herejías, cosas así. Es muy normal que flaquee. Los que son nuevitos en la iglesia tienen crisis donde, quiero amar al Señor, quiero servirlo, y al día siguiente, yo no quiero ir por allá. Tengo pereza, tengo sueño. Y luego al día siguiente, ay Señor, ¿qué hice? Porque no fui a la iglesia. Y vuelven, ¿sí? Esos altibajos con el tiempo van siendo menos abruptos, ¿sí? Y la vida cristiana se va haciendo más estable porque la persona se ha hecho más fuerte. Crecer en la gracia es crecer en el poder que el Espíritu Santo da a los cristianos. Poder, sí, hermanos. De eso se trata.
tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino espíritu de poder y dominio propio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el cristiano ora, estudia la palabra, viene a la iglesia, hace todo lo que yo les he dicho, esa persona empieza a crecer en poder en el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para ser un instrumento, para servirle a Dios y a sus propósitos. Crecer en la gracia es crecer también en nuestro compromiso, en nuestra fidelidad con Cristo, en nuestra obediencia a los mandamientos. Crecer es seguir a Dios de forma sumisa, de forma obediente. Vean, crecer en la gracia es algo simple. Crecer en la gracia es que haya más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. ¿Alguno aquí ha experimentado la sensación de hastiarse de sí mismo? De sentir que hay, por ejemplo, yo a veces digo, uy, hay mucho Sergio hoy. Hay mucho Sergio hoy aquí. Señor, no, quiero que haya más de ti y menos de mí. Eso es crecer en la gracia. Estos medios de gracia tienen tremendas virtudes. Esos medios de gracia instruyen, afirman la fe, aumentan la conciencia de las cosas espirituales, porque para muchos el sermón es muy aburrido, no cantan ni nada. Porque para ellos todo esto no tiene sentido, porque las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, y para el hombre natural todo esto le es locura, una perdedera de tiempo, pero los medios de gracia en los cristianos hace que nosotros seamos cada vez más conscientes que cuando estamos acá reunidos Dios está aquí y que de verdad Dios acaba de escuchar lo que cantamos. Entonces yo te pregunto, ¿le cantaste a Él? ¿Le cantaste a Él? Ah, pastor, ¿Dios me estaba oyendo? ¿Te das cuenta? Te hace falta crecer en la gracia para entender que cuando cantas es a Dios a quien le cantas. Y la presencia especial de Dios está hoy en este lugar. Pastor, yo no siento nada. Es que no tienes que sentir. Tienes es que saber que Él está aquí, porque Él lo ha prometido. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Ninguno dice. ¿Cuántos saben que aquí está la presencia de Dios? Amén. Ah, qué gran diferencia, ¿no? Los medios de gracia ayudan a crecer en paz, gozo, alabanza, consuelo, permiten madurar en la fe, en la experiencia de la vida cristiana, por eso son tan, pero tan importantes. Los medios de gracia son las herramientas que tiene el Espíritu Santo para darnos poder para vencer la carne, al mundo, al diablo. Los medios de gracia nos sirven para fortalecer nuestro caminar diario. Los medios de gracia son las máquinas del gimnasio y los alimentos que necesitamos para ser cristianos firmes y fuertes. Niños, acá los niños, miren, vamos a imaginarnos que existe el gimnasio de la fe, ¿sí? ¿Cuántos se quieren inscribir? Aprovechen, aprovechen y se inscriben. ¿Ninguno se va a inscribir al gimnasio de la fe? Niños, Isabela, ¿te inscribes al gimnasio? ¿Sí te inscribes? Bueno, tengo una que se inscribe. ¿También Alejandro te inscribes? Bien. Listo, en ese gimnasio de la fe, adivine qué se come. ¿Qué se come para crecer espiritualmente? Biblia. Biblia. Entonces, ¿cómo está usted alimentado en ese gimnasio de la fe? En ese gimnasio, ¿cómo se ejercitan las rodillas? Orando, orando. En ese gimnasio de la fe, ¿cómo se ejercitan las manos? Sirviendo, sirviendo. En ese gimnasio de la fe, ¿cómo se ejercita la garganta? Cantando, alabando a Dios. ¿Cómo se ejercita el codo? Ofrendando, sí. Ofrendando ejercita usted el codo. Algunos tienen el codo así, pero tieso, tieso. Hermano, ejercite. Haga este ejercicio. Creo que ahora todos lo entendemos, ¿cierto? Es simple. Los medios de gracia son ese gimnasio que Dios ha provisto y son los alimentos que Dios nos ha dado para hacernos fuertes espiritualmente. ¿Se siente usted flaco, raquítico?
débil, está gordo del mundo, pero flaco de Cristo, matricúlese. Matricúlese hoy. ¿Pero es suficiente matricularse? ¿Qué hace falta también? Hay que ser constantes, hay que entrenarnos. Bueno, muy bien. Hoy no tenemos tiempo para estudiar a profundidad cada uno de estos medios de gracia que yo les he mencionado. Vamos a centrar nuestra atención solo en uno de ellos. Hoy vamos a ver la palabra como un medio de gracia. Ese es el título del sermón. La palabra como medio de gracia. La palabra es el medio principal sin el cual los otros no son posibles. No es posible orar correctamente sin Biblia. No es posible adorar correctamente sin Biblia, o evangelizar, o participar del bautismo, de la Santa Cena. Nada es posible si no hay Biblia de por medio. ¿Ven? Por eso es tan importante la palabra en la vida de la iglesia como ese medio de gracia. Hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene ese poder para obrar en nuestras vidas. Vamos a ver cómo tiene poder para transformar corazones, para salvar. Vamos a ver también cómo debe ser recibida, cómo debe ser obedecida. ¿Y cuál es mi deseo, hermanitos? Vean, no solamente que nos demos cuenta que tenemos que leer Biblia y que tenemos que venir a la iglesia a escuchar Biblia, sino que podamos ver de alguna forma la belleza, la gloria de la palabra de Dios. Que podamos decir lo que decía el salmista en el Salmo 119, que podamos abrir nuestros ojos y ver las maravillas de la ley de Dios. De eso vamos a hablar también. ¿Listo? Entonces, ojalá hoy salgamos de acá nutridos, un poquito más musculosos espiritualmente. Entonces, niños, cuando vayan a salir de acá, acuérdense que el sermón de hoy trató de cómo ser fuertes espiritualmente, ¿listo? Y quiero ver qué tan fuertes vamos a salir de acá. Bueno, gorditos, pero también fortalecidos en la palabra. Vamos a ver Santiago 1 del 16 al 25. Solamente con ese texto vamos a aprender eso, pues tendremos que ver algunos textos más adelante, pero vamos a centrarnos en Santiago 1 del 16 al 18. Y allí vamos a ver mucho acerca de la palabra de Dios como medio de gracia. Y de lo primero que vamos a hablar es del poder que tiene la Biblia para salvar a los pecadores. Nuestro primer punto del sermón es este: la palabra hace nacer de nuevo. La palabra hace nacer de nuevo. Bueno, antes de leer Santiago 1, 16 en adelante, voy a explicarles un poquitico del contexto. Santiago viene aclarando que no es culpa de Dios el que nosotros seamos tentados. Es por la maldad de nuestro corazón, porque de ahí es de donde salen los malos deseos, las concupiscencias que con el tiempo se convierten en pecados. Dios no es el autor del pecado y Él no tienta a nadie. Ese es el contexto del que Santiago está hablando. Ahora en el versículo 16 dice: amados, hermanos míos, no erréis. No erréis, ¿en qué sentido? En pensar que la tentación, la maldad que nos llama a caer en pecado viene de parte de Dios, sino que esa maldad está dentro en nuestros corazones. No erréis. Toda buena dádiva, eso significa todo regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a explicarles rápidamente de qué está hablando Santiago allí. Cuando él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿a qué Padre se refiere? A Dios Padre. Y dice que en ese Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué habla Santiago del Padre de las luces? ¿Cuáles luces? ¿Estas? Las luces navideñas. ¿Cuáles luces? Piensen, la gente antigua,
Cuando pensaban en las luces, ¿en qué pensaban? Piensen, las estrellas, el sol, la luna, ¿ven? ¿Qué está diciendo Santiago? Miren, el Dios de los astros, el que creó la luna, el sol, las estrellas, este Dios, el Padre de las luces, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros vemos que los astros varían, ¿cierto? Desde nuestra perspectiva, la luna a veces está llena, a veces está en cuarto menguante, cuarto creciente, ¿cierto que sí? Pareciera que los astros cambian, pero el que creó esos astros puede cambiar. No. Aún el sol en algún momento puede estar eclipsado. ¿El Dios que creó ese sol puede tener un eclipse? No. ¿Cuál es el punto de Santiago? Dios no cambia. Dios siempre ha sido bueno y de Dios siempre han salido las cosas buenas y perfectas. No se equivoquen. Eso es lo que Santiago les está diciendo. Él, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Tengo que explicar un poco qué es esto, de ser primicias de sus criaturas. Bueno, ¿a quién le escribió Santiago esta carta? ¿Alguien sabe? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Dispersos de qué? ¿Quiénes? A las 12 tribus, o sea que es una carta que él escribe a los judíos, ¿verdad? A Israel. Muy bien, eso es importante, ¿por qué? Él dice que esos cristianos son las primicias, son los primeros frutos del evangelio. Claro, porque el evangelio en primer lugar, ¿a quién fue ofrecido? A los judíos. ¿Ven? Ellos son las primicias. Pero también primicia se puede referir al lugar que los cristianos ocupamos en la creación. Los cristianos estamos en primer lugar en la creación. Incluso ocupamos un lugar mejor que el de los ángeles, porque nosotros somos hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo del reino de Dios, ¿ven? Entonces nosotros somos los primeros de sus criaturas. En el caso de los judíos, ellos eran de alguna forma por doble vía los primeros frutos del evangelio y los primeros en la creación. Bueno, habiendo explicado eso, ahora vamos a estudiar a fondo esos versículos del 16 al 18. ¿Qué acabamos de aprender de Dios? ¿Dios puede cambiar o no puede cambiar? No puede cambiar. ¿Cómo se llama ese atributo? Dios es inmutable. Él no muta. Él no cambia. Pero fíjense que este Dios que nunca cambia tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Amén. Ese Dios que nunca cambia tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Eso me da esperanza. Y a usted debe darle esperanza porque en los caminos de Dios uno se va a encontrar con muchas personas que dicen, yo nunca voy a cambiar. Yo siempre voy a hacer lo mismo. Es más, yo muchas veces neciamente he dicho así, no es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Gracias a Dios que Él tiene poder para cambiar. De pronto usted es una persona amargada, una persona resentida, una persona cargada de odios por dentro y piensa, yo soy así. Tú eres así, pero Dios puede cambiarte. De pronto estás luchando con un pecado como la pornografía, como la fornicación y dices, yo ya no tengo solución, yo soy así. Te tengo buenas noticias, Dios puede cambiar. Dios puede transformar a cualquier persona. Él puede darnos a todos una nueva vida, Él puede hacernos nacer de nuevo, hacernos nuevas criaturas. Pero la única forma para hacernos nuevas criaturas es por medio de su palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo es que ese cambio, ese nuevo nacimiento viene a la vida de las personas? Viene a través de este medio de gracia, la palabra. No sé si a usted le ha pasado, pero bueno, como pastor me he encontrado también con muchas personas que llegan a la iglesia y se frustran porque no ven cambios en su vida. Esperaban que de pronto ya su hogar fuera distinto, su esposa fuera distinta, sus hijos, su economía, su salud. Y venga, las cosas no cambian, las cosas siguen igual. En el caso de los que están luchando con el pecado,
como que se dan por vencidos porque no encuentran la forma de dejar de ser lo que son. Hermanos, no, eso es una realidad que tenemos que aceptar. No nos podemos cambiar a nosotros mismos. Necesitamos ser transformados de parte de Dios. La ayuda viene de afuera. Tú no eres tu propio Salvador. Necesitamos que el Salvador venga y nos salve. Muchas veces las personas, como no ven esos cambios en su vida, después de muchos años de venir a la iglesia, terminan haciéndose cínicos. Y dicen, pues como yo soy así, pues sigamos siendo así. Se dan por vencidos en el pecado y al final, ¿saben a quién terminan culpando? A Dios y a su palabra. Y terminan diciendo, yo ya probé, yo ya estuve en la iglesia, yo ya conocí y me di cuenta de que no funcionó. No funcionó. Vean, cuando usted se encuentre con una persona que desacredita el poder de la palabra de Dios, usted tiene dos opciones. O le cree a esa persona o le cree a Dios, que dice que Él tiene el poder mediante su palabra para hacer que los hombres nazcan de nuevo. Claro que Dios tiene el poder. Dios tiene ese poder y lo manifiesta a través de su palabra. Aunque sea el corazón más duro, Dios tiene el poder para cambiar el corazón de cualquiera. Cuando una persona sabe lo que la Biblia dice, cuando sabe que la Biblia tiene ese poder, va a venir a la iglesia, se va a humillar día tras día aquí, va a rogarle al Señor y va a escuchar con la esperanza de que ese versículo se haga realidad en su vida, con la esperanza de nacer de nuevo. Vean, si una persona está sedienta, lo más lógico es que esa persona se acerque a una fuente. Entonces, si alguno de los que hoy vino acá ha venido porque quiere que su vida cambie, porque quiere nacer de nuevo, porque quiere conocer a este Cristo y su amor del que yo les estoy hablando, escuche. ¿Qué, pastor? ¿No hay que hacer nada más? Escuche. Escuche atentamente. Preste mucha atención. Incline su oído. Porque de pronto, haciendo eso, hoy su vida puede ser transformada. Jesús, en el Sermón del Monte, Él hizo esta declaración: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando una persona desea dejar su pecado, cambiar de vida, si esa persona tiene hambre de ser justo delante de Dios, Dios puede saciar a esa alma que tiene esa sed. ¿Cómo va esa persona a nacer de nuevo? ¿Cómo esa justicia va a venir a él? Mediante la palabra. Es mediante la palabra. Vean, una vez, recuerdo, yo tuve que predicarle el evangelio a un muchacho. Él falleció hace ya varios años. En esa época éramos contemporáneos. Y le saqué toda una tarde y empecé a explicarle. Y a los 20 minutos hablando con él se quedó dormido. Entonces, si usted se duerme, ya tranquilo que a mí siempre me ha pasado, tranquilo. La gente se me duerme cuando yo les hablo, no pasa nada, tranquilo. Ya lo superé. ¿Está dormido? No, me imagino que no. Y yo trataba como de, ven, escúchame, mira lo que dice acá. ¿Y saben qué hizo él? Él llegó y cerró la Biblia así, me dijo, no, Sergio, venga, ahorrémonos el tiempo. Si Dios quiere salvarme, que baje ahora mismo y se me manifieste. Así lo dijo. Y yo quedé como, uy, ¿cómo te atreves a hablar así? Sí, no. Yo no quiero intermediarios, me dijo. Ahí me di cuenta que su problema no era somnolencia, era arrogancia. Él quería una experiencia grande donde de pronto un ángel del cielo bajara y le dijera, arrepiéntete. Él no quería simplemente escuchar, porque él tenía en poco la palabra de Dios. Y cuando un hombre tiene en poco la palabra de Dios, tiene en poco al Dios de la palabra. ¿Ven? Dice la Biblia que él, este Dios, este Padre de las luces, nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, nos ha dado vida a través de esa palabra de verdad. Si usted cree eso, usted puede tener vida eterna.
No, no se le está pidiendo que haga nada más diferente a eso. Ahora dice allí también que es de este Padre de las luces de donde viene toda dádiva, toda cosa buena, como por ejemplo el nuevo nacimiento. Eso hay que entenderlo como una bendición. Vean, el nuevo nacimiento es un milagro. La gente que dice que no se ven milagros en la iglesia, cuando un pecador compungido en su corazón, arrepentido porque se dio cuenta que es una porquería delante de Dios, que merece el infierno, y se sacude a sí mismo y dice, Señor, perdóname. Hermanos, acaba de ocurrir un milagro allí. Cuando ese hombre es capaz de mirar a Cristo y sus ojos se llenan de lágrimas, porque sabe que ese Cristo que está allí colgado en la cruz fue colgado para pagar por los pecados de otros. Cuando ese hombre puede hacer eso, allí está ocurriendo un milagro, el milagro de la salvación, esta buena dádiva que viene del cielo. La salvación viene de arriba, de parte de Dios, de este Padre de las luces. ¿Y cómo viene? Solamente viene a través de la palabra. Esperar la salvación de Dios sin querer escuchar el Evangelio, sin querer escuchar la Biblia, es una contradicción. ¿De verdad? Ahora, tú no soportas que te hablen de Dios aquí en la tierra, pero esperas vivir con Él en el cielo. ¿Te das cuenta de la contradicción? La salvación, la conversión siempre va a ser producto de escuchar el evangelio, escuchar la predicación. Pastor, esto está muy aburrido, porque mejor no nos pone una película donde hayan explosiones y efectos especiales. Pastor, ¿y si ponemos unos payasos aquí que nos expliquen esto mejor? ¿Plastilina? No hay plastilina, no hay payasos. Palabra, porque es a través del poder de la palabra que Dios hace que los hombres nazcan de nuevo. Si tú tienes en poco estas palabras de Dios, estás teniendo en poco al Dios que dio estas palabras. Algo que también dice Santiago y que es muy importante subrayar en el texto es que dice que de su voluntad. De su voluntad. ¿Quién obligó a Dios a salvar a los pecadores? ¿Quién lo obligó? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le dijo, oye Dios, sería muy bueno, no sé, salvar a todo ese grupo de pecadores? Nadie. Sin ningún incentivo, impulso, motivación externo, sin nada de eso. Sin ninguna obligación, Él quiso de su voluntad salvar mediante su palabra, porque Él se deleita en la misericordia. Eso nos tiene que recordar algo, y es lo siguiente: no somos ni siquiera dignos de escuchar la palabra de Dios. El hecho de poder leer esta Biblia ya es una misericordia, ya es una dádiva que viene de arriba, que de su voluntad Él quiso dar. Cuando Dios habló, lo que Dios estaba haciendo era condescendiendo al hombre. De alguna forma Dios se humilla a sí mismo cuando nos habla. Por eso Él rebaja su lenguaje y nos habla de tal forma que entendamos. No es poca cosa venir a una iglesia a escuchar un sermón en la mañana, no es poca cosa. Y si tú lo ves en poco a Dios y a la misericordia que Él ha tenido para contigo al permitirte escuchar, porque a través de la palabra Dios se está revelando. Así, entonces, ese privilegio que nosotros tenemos tiene que ser aprovechado, tiene que ser valorado. Dios no está obligado a darse a conocer, pero ha querido revelarse a nosotros, ha querido revelársete a ti, por eso estás acá. Por eso estás acá. Dios te escogió para venir en esta mañana y que escucharas estas palabras. Ay, a mí qué me importa. Qué grosero, qué irreverente. Dios te extiende la mano y tú le respondes escupiéndole en la cara. Qué grosero eres. Es una misericordia que hayas podido escuchar. Vean, en la palabra nosotros no solamente vemos tinta y papel. En la palabra nosotros vemos la gloria de Dios. Cuando tú logras escuchar, cuando tú logras imaginarte estas cosas, empiezas a descubrir la belleza. Particularmente les quiero contar un poco. Yo estoy leyendo ahorita el Pentateuco.
Lo estoy leyendo de una forma un poco diferente porque la Biblia que compré es una Biblia que tiene organizada la ley por categorías. Entonces, habla acerca de las viudas, habla acerca de la tierra, habla acerca del el año del jubileo, los levitas, así viene bien organizado. Y me ha dado una nueva forma de entender el Pentateuco. Y honestamente, hace unos días, yo hice un ejercicio, yo empecé a tomar apuntes de todo lo que tenía en esa Biblia. Y ustedes, bueno, si un día van a mi casa van a ver allí rayado por todas partes. Y luego dije, ok, ahora voy a tratar de repasarlo todo y de memorizarlo. Mis apuntes. No pude. Ya los años, los años no llegan solos, sino no fui capaz. Y me frustré. Me frustré y dije, ¿de qué me sirve? A ver si alguno se identifica conmigo. ¿De qué me sirve leer y leer si no recuerdo nada? ¿Alguno se identifica conmigo? Levante la mano. Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que leemos y leemos. Ok, el primer capítulo, ¿qué dice? Uy, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo leíste, sí, yo subrayé. O sea que no valió la pena leerlo. Sí valió la pena leerlo porque la palabra te alimenta. Ese día te alimenta. ¿Usted se acuerda de lo que comió hace 10 días? Levante la mano. No. O sea que no le alimentó. Sí le alimentó, aunque usted no se acuerda. Lo mismo pasa con la Biblia. Usted no se acuerda que leyó hace 10 días, pero le alimentó en su momento. Y además, vean, en el caso mío, cuando yo me sentía así frustrado de no poder memorizar todo eso, seguí leyendo y me di cuenta que Dios tiene un propósito adicional. No es solamente que yo aprenda, es que yo contemple. Porque leyendo la ley descubrí que la ley es lo que dice la Biblia, es hermosa. La ley de Dios es preciosa. Sus mandamientos son buenos. Si esa ley se cumpliera en este mundo se parecería mucho al paraíso. La justicia que está en esas leyes, la misericordia. Es muy difícil no conmoverse ante los mandamientos de Dios. Descubrí esa belleza que antes no había descubierto porque solamente leía ordenanzas. Pero cuando vi la belleza de la ley, entendí que el propósito de que Dios se revele es que también contemplemos su gloria. No podremos recordar todos los sermones de Jesús, todas las cartas de Pablo, pero podemos reconocer la gloria de Cristo y la gloria del Evangelio, lo bella que es la Biblia, leyéndola. ¿Y eso es poco? Que tu corazón se hinche de gozo viendo lo hermosa que es la palabra de Dios, ¿es poca cosa? No, hermano. No, hermano. Es más, yo pienso que si yo memorizo la escritura, pero no la amo, no hice bien la tarea, ¿cierto? Si yo memorizo, pero no aplico, ¿de qué me sirve? Si yo memorizo, pero no veo, no descubro la belleza de Dios allí, pues ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió todo eso? Bien, veamos nuestro segundo punto. La palabra debe ser recibida con humildad. La palabra debe ser recibida con humildad. Santiago 1, del 19 al 21. Vayan allá conmigo, por favor. Dice, por esto, mis amados hermanos, por esa palabra de verdad que tiene poder para hacernos nacer de nuevo, hacer que seamos primicias de sus criaturas, esta palabra que viene de lo alto, del Padre de las luces, que no cambia, pero nos puede cambiar a nosotros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando o desvistiéndose de toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, subraye la palabra salvar vuestras almas. Los que han leído Santiago, que creo que todos hemos leído Santiago, ustedes recordarán que allí Santiago dedica en su carta una gran parte al tema de cómo debemos hablar. Incluso hay un capítulo en donde se habla del poder de la lengua. Bueno, en este versículo él nos da un mandamiento muy importante y es aprender a ser diligentes en escuchar y aprender a ser lentos a la hora de hablar, ser prontos para oír, tardos para hablar. En el contexto, ¿oír qué? La palabra. Ya. O sea, no es simplemente oír, no es un proverbio, ¿sí? Que está aislado de los demás.
hey, primero oye antes de hablar. No, en el contexto es primero escucha la palabra de Dios antes de abrir tu boca. ¿Ven? Frecuentemente yo me he encontrado con personas a las cuales es imposible compartirles el evangelio por una sencilla razón. Nunca se callan. No se callan. Incluso piensan que saben mucho, que son muy sabios o muy filósofos y hablan y hablan y hablan. Pero no se trata de hablar, se trata de oír. Y no simplemente oír, ¿cómo dice Santiago que tenemos que oír? Oír con mansedumbre, recibir con mansedumbre. Y esa palabrita recibir que aparece allí es una palabra muy evangélica. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios lo hemos recibido. La salvación la recibimos. La revelación de Dios, que es su palabra, la recibimos. Toda la gracia de Dios la recibimos. Esa es la puerta a través de la cual vienen las bendiciones de Dios a nuestras vidas. No nos salvamos dando, nos salvamos recibiendo. Vean, yo sé que lo estoy diciendo y sin embargo muchos lo siguen pensando. Piensan que su salvación depende de lo que le den a Dios. No, tu salvación depende de lo que Dios da por ti. ¿Qué ha dado Dios para salvar a los cristianos? A su Hijo. Esa es la base de nuestra salvación. Y en el caso de la palabra, nosotros tenemos el deber de recibir, pero no recibir de cualquier forma, recibir con humildad, con mansedumbre. Ya en un momento vamos a hablar un poco más acerca de eso. Al lado, se nos manda también a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, en el momento en el que una persona escoge recibir la palabra de Dios, también está escogiendo desechar su inmundicia, desechar su pecado. Ojo con lo que estoy diciendo, porque si tú dices esto, bueno, qué gran sermón, gloria a Dios, ya entendí que debo recibir la palabra. Es más, le voy a contar a mi amante que venga conmigo a la iglesia para que ella también reciba la palabra. Wow. Y uno dice, eso es absurdo. No, no crean. Hay muchas iglesias cristianas en donde entra el hombre con la moza y se sientan a escuchar y cantan y aleluya, amén. La esposa en la casa y la moza en la iglesia. Pastor, eso no pasa. Sí pasa. Es más, mi esposa sabe, ¿cierto? Casos hemos conocido. Entonces, esa pareja viene a recibir, pero no viene a soltar su pecado. Ay, no se puede. No. De alguna forma, nosotros recibimos solo con una mano. O recibes el evangelio o te quedas con tu pecado, pero las dos cosas no las puedes agarrar. La fe tiene una sola mano, para que me puedan entender esto. La fe es manca, por decirlo de alguna forma. O la fe tiene el pecado o la fe tiene el evangelio, pero no puede tener ambas, no le caben en las manos. Entonces, si tú has venido a recibir, pero definitivamente no quieres obedecer, te estás engañando a ti mismo. Tenemos que desechar la inmundicia y agarrar la palabra. Porque esta palabra, dice Santiago, tiene poder para salvar nuestras almas. Y tengo que explicar un poco esto de salvar las almas. Bueno, claro, cuando alguien viene a la iglesia y escucha la predicación del evangelio y cree, esa palabra, acompañada de la obra del Espíritu Santo, salva al que vino a escuchar. Amén. Sí. Pero salvar en el evangelio es una palabra más amplia, que incluye muchas más cosas. Salvar es gracia que Dios da para perdonar el pecado. Ojo a lo que estoy diciendo. Salvar es gracia que Dios da para perdonar el pecado y gracia que Dios da para vencer el pecado. No es suficiente decir Dios me perdonó y sigo en mis pecados. No. Si Dios te perdona, Dios también te da el poder para vencer el pecado. Y eso está incluido en el paquete de la salvación. Cuando la palabra no se recibe con mansedumbre, es decir, con la disposición de obedecerla, cuando nos volvemos renuentes y buscamos mil excusas para no hacer lo que sabemos que la Biblia nos manda hacer,
estamos demostrando, uno, que no queremos gracia para vencer el pecado, mejor dicho, no queremos ser santos, y dos, que no somos cristianos, no somos salvos. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Según como usted escuche la predicación, usted será salvo y santo. No solo salvo, santo también. Si usted se niega a obedecer lo que sabe que la Biblia le ordena, usted está renunciando a la santidad, y aborrecer la santidad es aborrecer también la salvación. Hace tiempo, leyendo ese texto hace muchos años, comprendí este principio y espero que usted también pueda recordarlo. La verdadera mansedumbre, la verdadera humildad es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la verdadera mansedumbre. Usted se puede encontrar en la calle con un hombre que es, digamos, entre comillas, noble, hasta tímido, que dice sí señor, sí señora. De pronto acá habrá alguno así, sí, sí señor, sí señor, muy educado. Y uno dirá, wow, qué humilde esa persona. No es humilde si se niega a obedecer a Dios. La verdadera humildad es someterse a Dios, esa es verdadera humildad. No nos equivoquemos. Tercer lugar, tercer punto, la palabra debe ser obedecida. La tenemos que recibir con mansedumbre, con humildad, y ya entendimos que esa humildad es obedecer. La palabra debe ser obedecida. Santiago 1, el 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Que el hombre que oye y no obedece, se está engañando a sí mismo. El hombre que oye y se niega a enmendar su camino y se niega a arrepentirse, se está engañando a sí mismo. Él mismo se está tomando el pelo. Él no está engañando a nadie. De pronto la familia, la gente pensará, ay, vea, viene conmigo a la iglesia, ah, maravilloso. Pero realmente el engañado es él. Él es el tonto. Y la comparación que hace Santiago es un poco hasta chistosa. Él compara al hombre que hace eso, el que viene a la iglesia a escuchar y no obedecer, al hombre que se mira en un espejo, ve que está desarreglado y no hace nada al respecto. Le pongo el ejemplo. 5:30 de la mañana, se acaba usted de levantar con los ojos llenos de lagañas, todo despelucado, y lo que hacemos todos los seres humanos, al baño, se mira en el espejo, se da cuenta, uy, 2 lagañas, uy, esas son nuevas, ¿sí? Uy, qué mal estoy, y ya, se fue. No hizo nada al respecto, se vio el problema, pero no hizo nada al respecto. Lo mismo pasa con el que viene a la iglesia, escucha y no hace nada. La Biblia te dice, eres un fornicario, eres un mentiroso, eres un ladrón, has deshonrado a tus padres, no has guardado el día del Señor, eres un blasfemo. La persona, ok. Sí, ok, sí, yo lo sé. Yo sé que soy todo eso, y más. Se supiera, pastor, soy peor. Ey. Y, ahora que sabes que ese es el problema que tienes, ¿qué vas a hacer al respecto? Ese es el punto. Escuchar la Biblia, oigan esto, demanda una respuesta. Es más, cuando tú no te arrepientes, ya respondiste en desobediencia. Entonces, hoy, cuando salgas de este lugar, ya habrás tomado una decisión. O decidiste obedecer o decidiste seguir rebelándote. La Biblia demanda una respuesta. Y Dios nos aconseja cómo responder. Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Si sabes que lo que estás haciendo está mal, deja eso y agárrate de la palabra de Dios, como te expliqué hace un rato. Algunos piensan que la Biblia es un libro de consejos. Incluso llegan acá pensando que vengo a darles consejos. Ay, oiga, qué bonitos consejos los que hay en esa iglesia. Qué bonitos consejos los que hay en la Biblia.
No, hermanos, no se equivoquen. La Biblia es un libro no de consejos, es un libro de mandamientos. La respuesta que se espera del hombre es obediencia y no anuencia. ¿Alguno sabe qué es la anuencia? Anuencia es dar el consentimiento, decir, sí, señor, sí, señor. Ay, a mí me duele, a mí me preocupa. Cuando después de una predicación así, le pregunto a la gente, ¿qué tal? ¿Qué piensas del sermón? Muy bonito. Bien, pastor. Muy bueno, sí, claro. Esa es la respuesta, perdónenme que les diga, más hipócrita que pueda existir. Yo prefiero cuando predico el sermón y la persona se ofende. No, pues no me parece. Entonces hay que hacer todo lo que la Biblia dice. Sí, muy bien, lo entendiste. Maravilloso. Yo prefiero esa respuesta que solamente digan, interesante. Si hay palabra que a mí me ofenda es que digan, el evangelio es interesante. No, esto no se trata de que sea interesante o no. ¿Qué vas a hacer con lo que se te está diciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué respuesta das? ¿Sí o no? ¿Vas a obedecer o no? ¿Vas a agarrar esta palabra? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios o vas a seguir resistiendo a Dios? Cada persona que está aquí es responsable de hacer caso a lo que está escuchando. Mi responsabilidad acaba aquí anunciando. El trabajo del predicador no es que la gente responda bien. A mí, bueno, si te dormiste, si sigues en tu pecado, si te quebrantaste y te arrepentiste, eso no depende de mí. No está en mí el poder para obrar eso en ti. Eso depende de Dios, de lo que Dios haga en tu vida. Pero es también responsabilidad tuya, cómo vas a responder. ¿Cuál es el trabajo del pastor, del predicador? No obstaculizar la obra de la palabra, hacer que la palabra sea claramente entendida, sin arandelas, sin moños, nada, tan cruda como suena, así. Spurgeon dijo esto, escuchen. Ciertos predicadores sueñan que su misión es pintar cuadros bonitos, pero no es así. No debemos diseñar ni dibujar, simplemente debemos mostrar el reflejo de la verdad. Debemos sostener el espejo de la palabra y dejar que los hombres se vean a sí mismos en él. Ni siquiera tenemos que hacer el espejo, solamente tenemos que sostenerlo. Palabras más, palabras menos, soy un soporte. Eso soy. Como ese soportico que está acá. Ese está más platito. Como ese soporte que ustedes ven ahí. Mi tarea es hacer esto. Ahí. Cada uno mírese en el espejo. Cada uno mírese. Mire cómo está. ¿Sí? Esa es la tarea del predicador. Servir de soporte a este espejo. ¿Ven? ¿Ya? Esa es mi tarea. ¿Qué va a hacer usted? Ya se vio al espejo. ¿Qué va a hacer al respecto? No hay que ser solamente oidor, hay que ser hacedor de la palabra. Cuando un hombre mira atentamente en la perfecta ley, de la que habla Santiago, que es el Evangelio, y persevera no solamente oyendo, sino obedeciendo, ese hombre está mostrando que su corazón es tierra fértil y él va a llevar mucho fruto. Y dice Santiago que será bienaventurado en lo que hace. Pero sin la disposición de obedecer, hermanos, ojo a lo que les voy a decir, aún la oración es abominable. Si usted viene a la iglesia muy dispuesto a orar, pero no a obedecer la palabra de Dios, su oración es inmunda ante Dios. Sus súplicas y sus ruegos son asquerosos. Pastor, esa palabra es muy fuerte. La Biblia usa una peor. La Biblia dice que la oración del que viene a la iglesia para orar, pero no para oír la palabra, esa oración es abominable. Proverbios 28:9, pueden verlo allí. Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hace tiempo tenía una amiga que iba a otra iglesia y un día llegó temprano. O sea, yo sabía que el culto acababa a 12:30 y ella llegó a la casa como a las 11:30
Y entonces yo me la encontré y le dije, oye, ¿tú no deberías estar en la iglesia? Y me dice, sí, ya fui, ya recibí. Y yo le pregunté, pero ¿no están en el sermón ahora? Y me dice, sí, es que ya estuve en la alabanza, ya recibí. Ah, ok. ¿Qué podemos decir de la alabanza de esa mujer? ¿Cómo fue esa alabanza? Dígalo con confianza, dígalo. Abominable. Porque fue a oír, no fue a oír, perdón, sino que simplemente fue a orar. Ey, la predicación. La música no, la predicación. Hay iglesias en donde el momento más importante es las ofrendas y la predicación dura 15 minutos. Hay iglesias en donde son especiales, ¿no? Los especiales. Entonces, las niñas que quieren cantar, los chicos que tienen obra de teatro, ay, se me olvidaba, ¿verdad? Tenemos que predicar algo. Abran ahí cualquier cosa. Uy, hermano. Es ofensivo. Para Dios es ofensivo que se tenga en tan poca estima la palabra. Todos los elementos del culto son importantes, sí, ofrendar, cantar, orar, todo es importante, pero ninguno de ellos es posible sin esto, hermanos, sin Biblia. ¿Ven? Cuarto punto, ejemplos de lo que significa el ser un hacedor de la palabra de Dios, ahí en Santiago. Versículos 26 al 27, Santiago 1, el 26 al 27, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vean que Santiago dice, a ver, ¿alguno se cree religioso? ¿Alguno se cree muy espiritual, muy piadoso? Bueno, si es muy espiritual, pero no controla su lengua, se está engañando. Si se cree espiritual, pero oye la palabra y no la obedece, se está engañando. Y ojo a lo que les voy a decir, hermanos, esto, tristemente he tenido que ser incluso testigo de esto, de personas que no refrenan su lengua y se hacen llamar cristianas. Ojo a lo que yo les voy a decir, vean. Santiago dice que si yo no soy capaz de refrenar mi lengua del mal, me engaño. Como se engaña aquel que se mira al espejo y no hace nada al respecto. El mismo nivel de engaño. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hasta el día de hoy yo he encontrado cristianos de esta iglesia, que todavía se les salen las palabrotas. Como no les hacen caso, entonces sueltan la grosería. ¿Y usted es cristiano? ¿De una misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? Revise muy bien cómo es que usted habla en su casa. Porque aquí en la iglesia no sueltan la vulgaridad, pero en las casas sí lo hacen. Porque el niño no hace caso, porque se machucó con la puntilla, porque alguna cosa pasó, entonces ahí sí sueltan la mala palabra, arrepientas. Los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Todavía, hasta el día de hoy, aunque lo he explicado aquí tantas veces, sigo encontrando cristianos que blasfeman el nombre de Dios, que usan el nombre de Dios en vano, que nombran a Dios para todo. Ay, Dios mío, se me hizo tarde, pecaste, blasfemo, pecaste. Pastor, es que no me puedo quitar la costumbre. Quítesela porque es pecado. Cuando regañan al niño, por Dios haga caso, pecaste, tomaste el nombre de Dios en vano. Cuando te machucaste y en lugar de decir la palabrota, dijiste Jesús, tomaste el nombre de Dios por maldición, blasfemaste. Pastor, es que no puedo. Tienes que poder. Tienes que dejar de hacerlo. Deja de blasfemar y deja de maldecir. Deja de hacerlo. Te estás engañando a ti mismo. Y vienes aquí a la iglesia y con esa misma boca le cantas a Dios. Esa boca sucia. Arrepiéntete. Pastor, es que mis papás me criaron así. No importa. Puedes llevar 100 años de ser un maldiciente, pero la palabra tiene poder para hacerte una nueva criatura. Y ser una nueva criatura incluye también tener una nueva lengua. Una lengua santa que le sirva al Señor. Deja de blasfemar, deja de maldecir. Ahora, una manera de ser hacedor de la palabra, porque es como si Santiago ya nos estuviera trayendo aquí a las aplicaciones de lo que acaba de decir.
una manera de ser hacedor de la palabra es refrenar la lengua, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarse sin mancha del mundo, es decir, guardarse en santidad. ¿Cuál es la advertencia que le está haciendo Santiago a sus compatriotas? Pues lo que les está pidiendo es que no vuelvan a hacer lo que hacían antes, cuando eran influenciados por el fariseísmo. Porque el fariseo no era capaz de ir y serle infiel a su esposa, pero codiciaba cuanto a mujer pasaba por enfrente. Eran hombres que tenían una apariencia externa de piedad, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Santiago quiere que esos hermanos no se vuelvan hipócritas, que vienen un domingo a la iglesia, pero entre semana, el domingo oyen, pero entre semana no hacen. Él no quiere eso. Él quiere que sean cristianos verdaderos, que su cristianismo no se convierta en una religiosidad vacía, en la que todo son palabras, pero nunca hay frutos. Eso es lo que quiere Santiago, que el evangelio los lleve a tener dominio propio, en especial en su lengua, que la Biblia los lleve a preocuparse por los necesitados, por los que están sufriendo, por los más vulnerables, que los lleve a guardarse en santidad en este mundo corrompido, es lo que él quiere. Cuidado, hermanitos, con dedicarnos solo a oír por oír. Ese es el camino más directo a la hipocresía. Cuidado con decir, ese es un sermón más, me puedo ir para mi casa, bendito sea Dios, soy cristiano. Cuidado con eso. Porque vean, si eso se tratara, yo tristemente he tenido que conocer a hombres con mucha iglesia, mucha teología y poca piedad. Hombres que aprendieron de todo, hebreo, arameo, griego, latín, y aprendieron a desobedecer a Dios en 4 idiomas diferentes más. Para eso les sirvió su hebreo y su griego, para desobedecer más a Dios. Hombres que no tienen nada de gracia en su corazón. Hombres intemperantes, crueles, indiferentes, licenciosos, impíos, con mucha teología, con mucha Biblia, con el oído aquí hinchado de tanto que han escuchado, pero con un corazón muy pequeño, porque la obra nunca bajó aquí. La palabra es un medio de gracia para que crezcamos en el amor a Dios y a los demás, no para hinchar nuestra cabeza. Conclusiones. La Biblia es un medio de gracia al que debemos acudir para obedecer. Amén. ¿Para qué? Para obedecer. Otra conclusión. La palabra de Dios es un instrumento de gracia para convertir el alma. Usted sabe que necesita ser cambiado, ser transformado. Bienvenido. La Biblia es la respuesta. Es lo que usted tanto ha estado buscando. Es la Biblia un instrumento de gracia para alimentar la fe, para que saquemos fibra, para que volvamos realmente espirituales. Sí, claro que sí. La Biblia es un instrumento de gracia para santificar nuestras vidas, para despegarnos del pecado y agarrarnos de ella. La Biblia es un instrumento para edificar la iglesia. Ayer, allá en el centro, una parte pequeña del sermón decía eso. Yo le decía a las personas que fueron, vean, el deber que ustedes tienen después de haber escuchado la predicación es asistir a una iglesia bíblica. Y si no es bíblica, no se metan allá. Y miraban como, ¿cómo así bíblica? O sea, ¿todas las iglesias son bíblicas? No. Hay iglesias donde no se hace lo que la Biblia dice, sino lo que el pastor manda, o lo que le gusta a la gente. No. Yo no tengo otra cosa que ofrecer, yo soy el soporte. Ahí. ¿Qué le pide usted a ese soporte? ¿Qué más le va a pedir? Pues que sirva para sostener. Mi deber es sostener esta Biblia acá. Ese es mi deber. Y eso va a ocurrir en una iglesia bíblica. Ahora veamos algunas aplicaciones. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para con la palabra? En primer lugar, exponernos a ella. Leerla entre semana y también cada domingo venir con una actitud muy despierta y muy dispuesta a escuchar. Obedecerla. Lo hemos dicho hasta el cansancio hoy. Pero también defenderla. Pero para defenderla primero tenemos que conocerla. No falta que un día me llegue una hermanita diciéndome, pastor, venga, ayúdeme. Es que, no, terrible, tengo un compañero del trabajo que dice que no existe el rapto de la iglesia. Imagínense esa herejía, pastor. Dígame, ¿qué le digo yo a él?
Pues que tiene razón. No hay rapto, hay arrebatamiento. No hay un rapto secreto. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿En esta iglesia creen eso? Sí, hermanita, en esta iglesia creemos eso. Y no creemos que va a haber un milenio literal de 1000 años aquí en la tierra. No, no creemos eso. Ay, no, no, vea, no espere un día llevarse sorpresas. Asista regularmente a los cultos para que sepa qué creemos. Tenemos una confesión de fe que se la podemos regalar. Bueno, ¿a cómo están, Juanca? No, mentiras. No, mentiras, sí, tenemos confesiones de fe allá en la librería que le podemos regalar para que usted vea qué creemos y por qué lo creemos. Otro deber que tenemos con la palabra es tener obreros bien preparados. No podemos, vean, no es porque yo sea gran cosa y haya estudiado mucho y sea un experto en estas cosas, no. Pero hermanos, yo trabajo para preparar un sermón. Cuando acá se sube Jason, se sube Freddy a predicar, ellos saben que tienen que trabajar para preparar un sermón. Ellos no me dicen, uy, pastor, ayer tuve un sueño muy bonito, vengo a compartirles del sueño. O pastor, esta mañana llegué y abrí mi Biblia acá, quiero compartirles eso. No, 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 no. No, ya con cuentos. Un sermón bien preparado y obreros bien preparados. Cualquier persona que quiera ir a hablarle a otro del evangelio tiene que saber de qué va a hablar en primer lugar. Otra responsabilidad que tenemos con la palabra es atesorarla, no ser oidores olvidadizos, sino tratar de retenerla, agradecer por ella, agradecer por su palabra. Como vimos hoy, es un privilegio que tengamos la palabra de Dios y la tengamos en nuestro idioma. ¡Qué bendición! Y en diferentes versiones y en los celulares. Gloria a Dios por eso. Pero también es nuestro deber contemplar la palabra. Poder, como les dije yo, descubrir la belleza de la palabra de Dios, la belleza de Cristo y su evangelio. Y vean, en el momento en el que un hombre descubre la belleza, su corazón queda prendido de él. Si un hombre es consciente de la belleza, de la hermosura del cuerpo y del alma de su esposa, él va a serle fiel. Cuando tú descubras la belleza de la iglesia de Cristo, vas a serle fiel a esa iglesia. Cuando tú descubras la belleza de la palabra de Dios, no vas a querer apartarte un día de ella. Esa es mi invitación. Descubre los tesoros de esta palabra y aférrate a ellos. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar.